Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos concede esta palabra para iniciar nuestra semana. Ciertamente el cristiano comienza el sábado la semana, pero bueno, hablando laboralmente, hoy lunes todos iniciamos estudios, labores, iniciamos, digámoslo así, nuestra semana, nuestra jornada. Vamos a ofrecérsela al Señor. Igualmente ofrecemos esta breve reflexión por los enfermos, por aquellos que en este tiempo han fallecido a causa de este virus, a causa de la negligencia de nuestros países, a causa de la corrupción, que pienso que es una de las cosas que más afecta a nuestros países. Y pues bueno, pidamos al Señor que en el fondo se pueda hacer la voluntad de Él, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la fe, sino al contrario, tener el ánimo encendido. Recordemos lo que nos ha dicho el Señor en el día de ayer a través de su palabra, que para aquel que cree en el Señor, estos mandamientos no son pesados. Y hoy el Señor nos regala una palabra nueva. Siempre será nueva para nuestra vida. Espero que nos pueda ayudar a todos. Es del Evangelio de Juan, capítulo 1 hasta el capítulo 3, del versículo 1 al 8. Entrevista con Nicodemos. Hemos escuchado muchas veces este texto del Evangelio de Juan, que es verdaderamente importante, porque es un llamado para cada uno de nosotros a reavivar lo que en verdad hemos recibido, que es el sacramento del bautismo. Fíjense que Jesús le responde a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer todos los días, intentar nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? Es la pregunta que en el fondo se hace Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?, le dice él. ¿Puede acaso uno entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Claro, él piensa desde una perspectiva meramente humana, como lo hacemos nosotros muchas veces. Pero Jesús le responde: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque es una invitación a alimentar. Ciertamente, por el bautismo nosotros nacemos en el espíritu, pero resulta que a veces no alimentamos ese nacimiento en el espíritu. A mí me llama mucho la atención porque la renovación carismática habla del nacimiento del espíritu, del renacer en el espíritu. Y eso es algo que en verdad es así, pero que no es simplemente para la renovación carismática, es para todos los cristianos. Fíjense que el Señor está hablando de que tenemos que volver a nacer. O sea, todos los días debemos renacer en ese espíritu, en el espíritu de Dios, en el espíritu de ser verdaderos hijos de Dios, porque eso es el bautismo, empezar a ser hijos de Dios. Pero la pregunta es si vivimos o no vivimos como hijos de Dios. Y pienso que aquí está la segunda clave, en preguntarnos qué estoy alimentando yo hoy. Si alimento verdaderamente mi espíritu, o como dice el texto, lo nacido de la carne es carne, o si estoy alimentando la carne. Aquí son cosas muy serias, queridos hermanos. Por eso ya estamos en la segunda semana de Pascua, donde el Señor ha resucitado, y deben haber signos en nuestras vidas, en el sentido de que, o sea, debemos empezar a renunciar, aun cuando se escuche un poco drástico, empezar a renunciar a la carne, empezar a decirle no a ciertas cosas y empezar a abrirnos al Espíritu de Dios. Eso es algo que solamente se entiende desde la vida de oración, desde el creer en el Señor, como decíamos ayer, o sea, es enamorarnos de Dios, en pocas palabras. En el enamorarse de Dios no significa que vas a dejar de comer, dejar de hacer. Hay cosas sí,
pero el Señor nos está hablando de no alimentar la carne. O sea, cada vez que nosotros estamos en casa, siempre les he dicho, hagamos el ejemplo, ¿cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo dedico a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a crecer en la doctrina de la iglesia? Y ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo dedico al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, a Netflix, a la televisión, a las novelas, a dialogar con amigos, a hacer tantas cosas que en el fondo no nos acercan a Dios, en pocas palabras? Por eso hoy el Señor nos regala esta palabra y le dice: no te asombres de que te haya dicho esto, tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla, y empieza a hablar del espíritu. O sea, aquí lo importante es la expresión espíritu y la expresión carne. O sea, yo hoy, ¿qué quiero alimentar? Y no es simplemente decir quiero alimentar el espíritu, no. ¿Qué voy a hacer para alimentar mi espíritu? Y te hago una invitación, aprovechando que llegamos aquí. Espero que dejes un comentario, esa es la tarea, un comentario escribiendo. Yo sé que el Evangelio dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, pero vamos a compartir. Así algún hermano puede alimentarse de esto y crecer. O sea, deja en un comentario qué piensas hacer para alimentar el espíritu. Solamente coloca 2 cositas. ¿Qué pienso hacer hoy para alimentar el espíritu? ¿Cierto? Yo las pongo de una vez. Yo diré de una vez qué pienso hacer yo hoy. Lo primero, hacer el Santo Rosario. Sí, padre, usted tiene que hacer rosario todos los días. Sí, pero hoy voy a hacer el rosario para alimentar el espíritu. Y segundo, he comprado unos libros de formación sacerdotal para crecer espiritualmente. Entonces, por cierto, por allí los tengo en la cama. Ay, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, esos libros que en el fondo espero que me ayuden ciertamente a crecer cada día más, a enamorarme más del Señor, porque en el libro, lo poquito que he leído, dice algo muy sencillo: el ser sacerdotal nos lo concede el enamorarnos de Cristo. Y eso se lo digo a ustedes mismos, queridos hermanos. El ser cristiano consiste en enamorarse de Cristo. Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo me voy a enamorar? ¿Y dónde está Cristo? En las Sagradas Escrituras, la Eucaristía, la exposición del Santísimo. Y vamos más allá, en los hermanos necesitados, en el que tengo al lado. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos esta gracia de poder crecer cada día en el Espíritu e ir renunciando a las cosas de la carne que nos llaman tanto la atención, que en muchas ocasiones son buenas, pero nos quitan el lugar de Dios, que a veces lo volvemos en ídolos para echar a Dios a un lado. Pidámosle al Señor que nos dé a todos el poder renacer en el Espíritu. Que sea el Señor quien te bendiga, que te guarde, que te proteja y te acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.